Es momento de hablar con una mujer realmente que tiene un gran currículum eh, y que nos va, se llama Andrea Weiler, y que nos va a hablar de un tema que tiene que ver con una guía eh, y nosotros vamos a hablar sobre esta guía en un ratito nada más con ella. Ella es bióloga, es PhD en biología fundamental y sistemas por la Universidad de Granada. Estoy leyendo aquí su currículum, realmente tiene un currículum impresionante. Candidata a investigador del Programa Nacional de Incentivo de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, especialista en áreas de conservación y restauración de la biodiversidad de ecosistemas naturales y aquellos afectados por incendios forestales. Así que va a ser un gusto hablar con Andrea. ¿Cómo te va, querida? Muy buenos días para Ñandutí. Hola Leo, muy buenos días. Un saludo cordial a vos y a toda tu audiencia. Bueno, estaba leyendo tu currículum, querida, y me estoy quedando con la última parte. Primero, cuando se habla de tu especialización en restauración de ecosistemas naturales afectados por incendios forestales. Es un tema lastimosamente muy en boga para nosotros. ¿Cómo uno ve, Andrea, acá yo vivo cerca de en San Bernardino y acá todos los años se quema el humedal, pero parece que hay algunos árboles que resisten, ¿no? Y resisten y el pasto también. Y la gente probablemente cree que esto es natural, ¿no? Se quema y después vuelve a salir, pero hay una pérdida enorme de biodiversidad, ¿no es cierto? Así mismo es, Leo, el fuego es un elemento de la naturaleza, ¿verdad? Pero es un elemento que no es común y no es propio de todos los ecosistemas. Hay ciertos ecosistemas que dependen ciertamente del fuego para regeneración y cuestiones así, pero no estas quemas provocadas por el hombre que nosotros vemos, que son totalmente descontroladas y que queman, no solamente queman vivos a los animales que no tienen capacidad de desplazamiento rápido, sino que también matan todos los microorganismos del suelo, ¿verdad? Y la biodiversidad del suelo. Entonces van creando como un ciclo de empobrecimiento, que a la larga termina afectando a los mismos pastizales, que son los que utilizan para el ganado o con Ujú. otros fines, ¿verdad? Pero realmente se va degradando ese ambiente año a año cada vez más. Y aparte yo siempre digo, Andrea, me pregunto si la gente tiene idea, porque en un metro cuadrado nomás, cuando uno está en el bosque, en cualquier lugar, incluso en el patio de una casa, se puede encontrar con miles de vida, digamos, ¿no? De todo tipo, de animalitos, de bichitos bajo la tierra, en las plantas, las aves que vienen también. Es decir, hay una biodiversidad gigantesca que realmente se destruye, porque al prender fuego, en esa magnitud que vemos, se mata todo lo que hay ahí alrededor. Se mata, sí, y tenés dos efectos. El efecto directo, que es la muerte en el momento por asfixia o por ser quemado o lo que fuese. Mm. Y después el efecto que se da a mediano y largo plazo, que son los otros animales que van muriendo porque quedaron sin madriguera, sin cobertura, sin alimento, ¿verdad? Pues esto va a quedar probablemente un par de meses todo negro, lleno de hollín y sin vida, ¿verdad? Hasta que lentamente, probablemente con la lluvia, vaya regenerando esta vegetación, pero como yo te decía, cada vez en un sistema menos diverso y más empobrecido. Sí, y eso es lo que creo que no entra a veces en el cálculo, lo que acabas de decir, que queda que queda más empobrecido, digamos. No es que se regenera y bueno, ahora va a venir la vaquita y va a volver a comer y ya está todo bien, digamos. Cada vez es peor la situación del suelo, y ahora que tenemos sequías muy fuertes, vemos lo que está pasando en Uruguay y en Argentina. En Uruguay, que no hay ni siquiera agua ya. Es decir, es grave esto de la intención de quemar para regenerar y para pastura principalmente, porque se daña ya de una manera casi irreversible. Así mismo es, o sea, estos daños que se van causando son irreversibles y tenemos que entender que por más que estén en propiedad privada, el daño se crea un patrimonio, que es un patrimonio natural del pueblo paraguayo. Entonces no es solamente, vamos a decir, que una persona que tenga una superficie pueda hacer lo que quiera dentro de esa superficie, cuando eso Exacto. implica, afecta la biodiversidad local, ¿verdad?
Absolutamente. Te quiero hablar sobre la reedición de este libro que es una guía de identificación de mamíferos medianos y grandes del Chaco paraguayo, donde tenemos unos animales preciosos, donde también están sufriendo deforestación, un avance tremendo, digamos, del hombre, digamos. Acá se usa mucho la palabra cambio de suelo, pero en realidad eso es como una palabra muy light. Contame, por favor, el objetivo del manual y con qué tipo de información nos podemos encontrar. Nosotros, de hecho, vamos a ir viendo en pantalla mientras vos nos contás. Sí, Leo, te voy contando un poquito. Este manual nosotros hicimos con la intención de que la gente vaya conociendo un poco más sobre la biodiversidad del Chaco y la riqueza que tenemos, desde el punto de vista que pensando que una persona que no conoce lo que hay y la biodiversidad y los animales que tenemos, ¿qué le va a importar qué les pasa? Entonces, para poder tomar acciones y llegar a una conservación efectiva de las especies, primero tenemos que saber que esas existen y valorarlas como son. Entonces, este manual lo que tiene es una información científica, pero explicada en palabras muy sencillas y de fácil comprensión, donde la gente puede ir aprendiendo cuántos zorros tenemos, saber que en el Chaco tenemos ardillas, que hay 2 especies de ardillas, que comen, dónde viven, qué necesitan, para que después podamos ir hablando también de las cuestiones importantes de las buenas prácticas agrícolas o ganaderas que propicien la conservación de biodiversidad en estos ambientes productivos, ¿verdad? Eso es muy importante, Andrea, porque acá no estamos hablando de que alguien deje de producir ganado si quiere, o agricultura controlada, digamos, pero dentro de un medio ambiente donde todos podamos mantener esto en el tiempo, porque no, ¿de qué sirve echar cosas, deforestar, meter soja o ganado y quedarnos sin el resto, digamos? Pero te quiero preguntar por un mapa que estoy viendo que describe un poco las zonas del Chaco, así brevemente. Me imagino que en cada zona, el cerrado, el Chaco húmedo, el seco, los médanos, el pantanal, cada uno tiene tiene su tipo de especies. Así mismo es, Pablo, y en la primera edición nosotros hablábamos solo de los mamíferos del Chaco seco, y Ujú. ahora le llamamos a una guía para identificación de mamíferos del Chaco, pero reconociendo la palabra cultural del Chaco, que nosotros decimos, cruzamos el puente Remanso y estamos en el Chaco. Pero el Chaco paraguayo, la región occidental del Paraguay, tiene esas 5 ecorregiones que vos dijiste. Tenemos el Chaco húmedo, el Chaco seco, el cerrado, el pantanal y los médanos. Y en el libro, en cada ficha de cada especie se puede ver el mapa de distribución, y ahí fácilmente podemos ver las especies que son propias, por ejemplo, de los médanos, como está el guanaco, la vizcacha, las que son más propias del cerrado, como las ardillas. Entonces uno puede ir también entendiendo cómo estas especies van utilizando estas regiones geográficas, ¿verdad? Porque no son los límites impuestos por el hombre lo que respetan la biodiversidad, sino que ellas se van adaptando a las condiciones del ambiente. Y estoy viendo una cantidad hermosa de tatús, porque uno creería que está solo el tatú bolita. Yo vivo, como te digo, en San Bernardino. Acá hay también tatú, no sé cuál es realmente, pero existen muchas variedades de tatú por lo que veo, ¿no? Sí, nosotros tenemos una riqueza de tatú en el Chaco, bueno, en el Paraguay luego, es un país donde tenemos muchas especies de tatú, y en el Chaco resaltan, bueno, el tatú carreta, que es una especie que está en peligro de extinción, como la más grande, y después la más chiquita, el pichiciego, donde tenemos apenas 2 o 3 registros en el país, ¿Ah, que sí? es una especie casi fosorial, muy pequeña, entra en la palma de una mano, ¿verdad? Y vive bajo tierra, y es un tatú rubito, es Ujú. rubio, y tenemos pocos registros y sabemos muy poco. Y después de eso hay 2 especies que son el Ketophractus villosus y vellorosus, que son 2 especies endémicas del Chaco, o sea que solamente habitan en el suelo chaqueño. Esas no están amenazadas, son bastante comunes en el Chaco, pero son muy importantes también por la función ecológica que cumplen, que es otro tema que me gustaría resaltar, ¿verdad? Que la guía menciona un poco qué comen, de qué se alimentan, o sea, cuál es la profesión de cada uno de estos animales para que el ecosistema funcione de una manera correcta y nosotros tengamos después esos servicios ambientales que nos beneficien también al ser humano, ¿verdad? Como el control de plagas, la polinización,
etcétera. Y, digamos, ¿se podría hablar de hallazgos importantes en esta guía que quieras resaltar, además de lo que ya estás contando? Sí, bueno, lo importante es la guía que incluye los 50 mamíferos medianos y grandes del Chaco. Ahí tenemos una especie que no estaba en la versión anterior de la guía, que es el gato de los pajonales, ¿verdad? Ujú. Leopardus bracatus, que ahora nosotros estamos sacando un artículo científico que está poniendo al día la distribución de la especie en el país, ¿verdad? Porque teníamos muy pocos registros a nivel país y no teníamos mucho conocimiento de cómo esta especie estaba distribuida en el Chaco, y ahora tenemos a través de trabajos que hicimos unos cuantos hallazgos que vamos a estar comunicando en un artículo científico que ya está en publicación. También vi a dos tipos de, llamémosle de oso, aunque no son los osos como nos imaginamos nosotros, tanto el llamado hormiguero, que es más grande, un porte más grande, que muchas veces se ve en la ruta muertos por atropellamientos, y también el melero, que es un precioso animal. Sí, el yurumí y el caguaré, como le llama la gente comúnmente acá en el Paraguay, ¿verdad? Son dos especies que están, bueno, el yurumí está vulnerable a nivel internacional debido Ujú. a pérdida de hábitat, disminución de presas naturales. O sea, son animales que requieren de grandes bosques generalmente para vivir, o pastizales bien conservados, porque se alimentan de hormigas, termitas. Entonces, cuando uno modifica mucho sus ambientes y entra con químicos que matan estas Mm. fuentes de alimentación, ellos se ven muy afectados, y como vos decís, también se ven muy afectados por las carreteras, porque ellos tienen una visión muy pobre. Entonces, también vos le ves que son color casi asfalto, son negros con Exacto. marrón, con grises, y también tenemos que reconocer que en este país nuestras carreteras están muy mal iluminadas y señalizadas. O sea, esas luces autorreflectivas que suelen estar pintadas están ausentes en gran parte del Chaco. Entonces, cuando el conductor llega a ver la especie, ya está encima, muy, muy cerca, ¿verdad? Claro que sí. También quería preguntarte sobre la fotografía, ¿cómo se hicieron las fotos? Bueno, estas fotografías, algunas son del laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, pero muchas otras son colaborativas con fotógrafos de naturaleza. Ujú. ¿Verdad? Las fotos son o de cámaras trampas nuestras que estaban instaladas en el campo, o de colaboraciones con fotógrafos de naturaleza u otras organizaciones como Paraguay Salvaje, WCS, BBF, que también estuvieron colaborando con imágenes para este libro. Que el punto de este libro es que, como queremos que llegue a la gente, es un libro gratuito. O sea, nosotros regalamos el libro y hay un link de descarga donde uno puede descargar el material para tener también disponible en el teléfono. Eso te iba a decir, cómo acceder al libro y al digital, pero ya te adelantaste, y vamos a nosotros poner después en pantalla con Tobías cómo bajar esta guía. Tantas cosas te quiero preguntar, pero dos cositas. Vi una variedad de monos también espectaculares. Sí, en el Chaco nosotros tenemos unos monos que no son tan grandes como el carayá. El carayá se distribuye a lo largo del río Paraguay, ¿verdad? Pero después, en la parte del Chaco seco, Ujú. tenemos monos como la Otus azarae, que es el caipujare, que le llama la gente, ¿verdad? Que son monos ya más pequeños, que viven en grupos sociales y que también cumplen una función muy importante en la dispersión de frutos, ¿verdad? Para la regeneración del bosque. Y los imponentes yaguareté, ¿no? Y todas esas familias, desde el Tirica, yaguareté, Puma, es decir, uno creerá a lo mejor que el que vive acá en la ciudad y nunca fue al Chaco o no tiene idea, por eso está muy buena esta guía, saber que tenemos animales felinos hermosos, no es África, digamos, ¿no? No, yo creo que no tenemos nada que envidiarle a África, solo que nuestros animales son un poco más esquivos a la observación, ¿verdad? Ujú. Son un poco más esquivos del hombre, y nuestro ecosistema, a diferencia de lo que son las sabanas africanas, es un ecosistema boscoso, espinoso. Entonces, con unos pocos metros que el animal se meta al bosque, ya es difícil de observarlo.
pero son especies muy lindas que cumplen funciones muy importantes y realmente nuestro objetivo acá es que nosotros podamos producir y conservar de una manera sostenible. O sea, nuestro pueblo necesita alimentos, la economía del país se tiene que seguir moviendo. Somos un país agrícola, ganadero y productor de energías a través de las hidroeléctricas y respetando nuestra naturaleza, nosotros trabajamos para poder producir y conservar. Y de ahí es que sale esta segunda edición de la guía con el apoyo de WWF, ¿verdad? A través de este proyecto que justamente trata de conservar el yaguareté y los corredores biológicos para la supervivencia del jaguar que unan el Chaco con el Pantanal, porque acá tenemos un tema muy importante que no tenemos que descuidar, que es el flujo génico. Las especies necesitan intercambiar genes con otros individuos de su población para mantener esa salud y no entrar en lo que es el inbreeding, ¿verdad? Cuando se empiezan a reproducir todos entre parientes y la genética se va socavando y van empezando enfermedades o síndromes. Ahí está Andrea todavía, creo que ahí te recuperó la señal, sí, se me fue un ratito. Decías que se reproducen entre las mismas familias. Así mismo, cuando vos tenés reproducción entre los propios individuos de una misma familia, empiezan problemas de interfertilidad que después terminan con socavar la especie, ¿verdad? Y se va extinguiendo lentamente. O sea, entender la genética de ellos es un punto muy importante. Andrea, querida, muchísimas gracias por estas explicaciones. Nos diste la oportunidad de ver hermosos animales, de hablar de un tema que nos gusta, nos apasiona. Explicarle a la gente que no son mascotas, a pesar de la belleza del carpincho. A mí me encantaría tener uno en casa, pero no se puede. Esto no es una mascota. Un abrazo, Andrea, gracias. Un abrazo para vos, saludos para toda tu audiencia y quedo a las órdenes siempre. Muchas gracias igualmente, Andrea Weiler. Entonces, Toby hablándonos de esta guía. Buenísimo, buenísimo.